Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de una persona que transformó un deporte entero. Hizo que millones de personas siguieran un deporte que antes era considerado aburrido. Una persona que es considerado el mejor jugador o el más dominante de la historia, y que desde los 2 años empezó a jugar golf y logró ganar 15 grandes títulos para marcar toda una época. De hecho, la temporada del año 2000 es la temporada más dominante por un solo jugador en toda la historia del golf, para que te puedas hacer una idea de lo grande que es Tiger Woods. Vamos a hablar de una persona que, a pesar de sus títulos, no se pudo escapar de su enfrentamiento más difícil, y es enfrentarse a sí mismo. Ya te lo dije, hoy vamos a hablar sobre Tiger Woods. Vamos a hablar sobre esos paralelismos inquietantes entre Tiger y Mozart, explorando cómo el talento innato fue cincelado por una educación temprana y muy rigurosa influencia omnipresente de sus padres. En este caso, en el de Tiger, por su padre, Earl Woods. Asimismo, vamos a ver esa infancia estructurada hasta el extremo, marcada por entrenamiento obsesivo que comenzó antes de su primer cumpleaños. Y esta dedicación singular no solo forjó una mentalidad a prueba de balas, sino fue capaz de soportar la presión abrumadora de millones de miradas en el campo, pero que también lo preparó para desafiar el prejuicio racial de un deporte que históricamente había sido dominado por las élites blancas, convirtiéndolo en un héroe para incontables personas. También abordaremos sus años de declive, un periodo marcado por lesiones muy fuertes, escándalos personales y una caída de su imagen pública, que incluso hizo que la mayoría empezara a dudar si alguna vez volvería a competir. Sin embargo, la historia de Tiger no termina en la derrota. Su épico regreso de múltiples y complejas cirugías de espalda, un arresto por conducir bajo efectos de medicamentos y la pérdida de patrocinadores y reputación, culminó en una emocionante victoria del Masters del 2019, uno de los grandes títulos del deporte del golf. Y esto es considerado uno de los mayores regresos de la historia del deporte moderno. Fue un triunfo que, la verdad, trascendió lo atlético. Se convirtió en una victoria personal y familiar, vivida por sus hijos, quienes finalmente pudieron ver cómo su padre recuperaba su lugar en la cima. Así que empecemos con las lecciones de Tiger. Lección número 1. Redefine el éxito en tus propios términos. Para la mayoría de los atletas, el éxito se mide en campeonatos, en récords, en ganancias económicas. Pero para Tiger Woods, esas métricas, aunque eran bastante importantes, fueron solo la superficie de un impacto muchísimo más profundo y trascendente. Su éxito no solo se definió por su dominio en el campo, sino por su capacidad para redefinir el golf como deporte. Y en ese proceso, romper barreras culturales y sociales. La pregunta no era si ganaría, sino si podía cambiar el tejido de un deporte en sí mismo. Y naturalmente, en última instancia, del entretenimiento global. Y es que desde que el momento que Tiger Woods apareció en la escena, se convirtió en mucho más que un simple golfista. Era un ícono cultural, una figura reconocida y adorada en todos los rincones del planeta. Preparándome para esta historia, me vi un video en YouTube bastante asombroso. Y es que llegó a Bangkok, al aeropuerto de Bangkok, y eso parecía como si fuera una estrella, una leyenda, una estrella de rock, un político, una persona que incluso como si fuera casi que un dios.
cómo lo atendieron, cómo hicieron que llegara a ese aeropuerto. Mucha gente fue a recibirlo, y eso ya es un testimonio de un estatus único, particular. Su dominio en el deporte era tan absoluto que se volvió un espectáculo para el mundo entero, que siempre se tenía a observar qué era lo que estaba haciendo. Incluso era mucho más común decir, va a ganar Tiger, aquí va a perder algún torneo. Tiger no solo ganó, vuelvo y digo, transformó un deporte entero, abriendo el golf a una audiencia global que nunca antes había prestado atención a esos campos de juego. Literalmente, desde que tenía 3, 4 años, apareció en un programa de televisión y el presentador dijo, esta persona va a cambiar el mundo. Básicamente lo toman como si fuera una profecía, pero fue así. En la medida que iba pasando, iba ganando más torneos, cualquier cosa que hiciera siempre era noticia. Y esta exposición mediática incesante se tradujo en una fortuna colosal. Woods no solo fue golfista profesional no solo fue el golfista profesional con mayores ganancias de todos los tiempos, sino que también uno de los atletas más ricos de la historia, acumulando un patrimonio neto de 1.3 billones de dólares. Básicamente redefinió todo el deporte. Como te decía, me voy a volver unos años, como te decía hace unos momentos, desde que fue a ese programa con 2, 3 años, se le veía como un niño prodigio, el pequeño Tiger, siendo bautizado en el golf. Comenzó a balancear un palo, a hacer un swing con uno de estos hierros, que es como le dicen en golf, como si fuera una extensión de su brazo. A los 5 años ya competía en torneos demostrando que era el mejor golfista de su edad. Y desde ese momento ganaba torneos regularmente. En un documental, su mamá decía que todos los torneos que ganaba, los trofeos, ya ni siquiera le cabían en la casa, de todo lo que ganaba. Y con esa edad tan pequeña, en un campo de 18 hoyos, lograba puntuaciones muy cercanas a golfistas amateurs. Y esto ya desde una corta edad, todo el mundo decía, esto es especial. Y esto solo se puede comparar con grandes figuras históricas como Mozart, quienes desde muy pequeños componían obras maestras. Al final, su madre lo empujaba en su carrito de golf preguntándole si haría par en el último hoyo. Y ahí es donde uno ve que a su corta edad podía reducir o podía pegarle a una pelota de golf a más de 300 yardas. Esto es básicamente como pegarle desde donde tú estás, calcula unos 20, 30 metros. Increíble eso. Y ahí es donde realmente nosotros podemos encontrar la grandeza o hacia dónde iba a ir Tiger Woods. Desde los 16 años, después de 2 meses después de su cumpleaños, debutó en el Abierto de Los Ángeles como amateur. Y ahí fue donde se dio cuenta que podía ganar torneos de gran calibre. Siempre empezaba perdiendo la ronda final, pero después del hoyo 9, que es la mitad, ahí era donde se convertía, digo yo, en una persona implacable, en un deportista donde blindaba su mente y podía hacer tiros increíbles que naturalmente enloquecían a la audiencia, pero que también ganaban campeonatos. Entonces, para resumir esta primera lección, y es que el éxito no se limita a métricas convencionales. La historia de Tiger Woods nos enseña que la verdadera grandeza se alcanza cuando un individuo trasciende todas las expectativas de su campo
y redefine lo que es posible. Para Tiger no solo era ganar grandes torneos, sino cambiar la percepción global del golf, atraer nuevas audiencias, romper barreras raciales. Entonces, tenemos que impactar más allá de nuestro nicho, ser catalizadores del cambio y abrazar, si se quiere, nuestro destino. Porque desde muy joven a Tiger se le inculcó la idea que estaba destinado a la grandeza. Y que eso, pues naturalmente puede ser una carga, pero también puede ser una fuente inmensa de motivación y de un porqué, de un propósito inquebrantable que te impulsa a superar cualquier obstáculo. Y esa convicción interna es la que te va a permitir operar con certeza donde los demás caen, donde los demás no tienen ese talante. La lección número 2 es encuentra tu estrella polar o encuentra tu norte. Y es que todo viaje, todo gran viaje necesita de esa estrella polar, de ese norte, de un propósito central que guíe cada decisión y cada esfuerzo. Para Tiger Woods, esa estrella polar fue plantada por su padre, por Earl Woods, cuya visión casi milimétrica de su hijo lo dirigió hacia la excelencia en el golf. Y naturalmente ese impacto en la sociedad. Entonces la pregunta clave es cómo la convicción es una figura central que puede moldear no solo una carrera, sino un destino completo. Su papá básicamente lo empezó a entrenar desde que tenía 18 meses. Y al final hay una frase que me gusta mucho y es: el hijo es el reflejo de la historia de su padre. La historia del padre está incrustada en el hijo. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a diseccionar el enigma de Tiger. Naturalmente Earl no era un padre convencional, era una figura casi mítica, era una ex boina verde, un veterano que peleó en Vietnam y que tenía una visión grandiosa para su hijo o sobre su hijo. Él lo comparaba o lo iba a comparar con grandes personalidades como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi. Esto era la manifestación inquebrantable de que Tiger era el elegido para trascender en el golf y tener un impacto social y racial profundo. Tiger naturalmente alimentó esa narrativa, siempre refiriéndose a su papá Earl como su mejor amigo, como su héroe, consolidando una relación que para muchos parecía simbiótica, a veces asfixiante. Pero desde ahí es donde nosotros podemos ver cómo la figura del padre tiene muchísimo impacto en cada uno de nosotros, pero sobre todo en estos grandes deportistas. Y si hacemos un paralelo, lo podemos ver con Mozart. Y es que Tiger Woods, si se quiere decir, es el Mozart del golf. Veamos algunas coincidencias. Y es que ambos mostraron un talento prodigioso desde la cuna, un don que parecía innato y que se manifestó de formas extraordinarias. Por un lado, Mozart comenzaba a componer complejas piezas musicales desde los 2 años, y por su parte Tiger Woods ya manejaba un hierro de golf, si se quiere, con apenas 11 meses. Con una anécdota puntual, y es que su papá estaba practicando su swing en el garaje, y Tiger, en su silla alta, veía cuál era el movimiento, cómo lo hacía su padre, y desde ahí empezó a capturar todo lo que aprendía desde su visión e intentó hacer su primer swing. Entonces, en lugar de un amante de seguridad, Tiger arrastraba por toda la casa un putter, es decir, como una extensión de sí mismo, un palo, para poder empezar a practicar este deporte.
si nos damos cuenta, el golf hace parte de Tiger. No es como un hobby o algo adicional, no, hace parte de sí mismo. Y naturalmente, Earl, impulsado por esta revelación o por este talento innato de su hijo, tomó una decisión radical que fue retirarse del ejército y dedicar su vida por completo a la carrera de su hijo. No tenía otro trabajo, no tenía otra prioridad, no. Su obsesión por el golf hacía que fuera una intensidad, casi como si fuera una droga. Se convirtió en el motor principal y exclusivo de la vida de Tiger. Ahí fue donde nosotros podemos ver cómo Tiger empezó a explotar todo su talento, a aprovechar todo su talento. A su vez, su mamá, Tida, de origen tailandés, también con una disciplina propia, lo llevaba a los campos de prácticas desde los 2 años. Y fue con esa colaboración de los dos papás que pasaba Tiger más de 2 horas diarias pegándole a las peloticas, inculcándole una ética de práctica, de cómo podemos mejorar. Básicamente, una ética de trabajo comparable a la de Michael Jordan. Pero esa práctica incansable y inusualmente estructurada para un niño hizo que también tuviera una infancia solitaria. Al final, a los 5 años, sus posesiones más preciadas eran unos palos de golf y no juguetes. Su amigo más cercano pues eran sus padres, que al final Earl era su entrenador, y ya está, no había nada más. Ya esa también ya había aparecido en televisión nacional, había actuado frente a millones de personas. Y desde ahí uno ve que no va a tener una vida convencional. Que eso, yo personalmente, creo que eso también impactó en su mentalidad para lograr grandes cosas, pero que sin duda alguna también impactaría en su vida personal, en su salud mental. Porque al final, Tiger a sus 5 años ya era una persona inusualmente disciplinada. Era introvertida, se enfocaba en lo que quería hacer. Y al final, el apodo de Tiger, porque ese es su nickname, su apodo, provino de un compañero de Earl de Vietnam, que lo subraya como básicamente una experiencia de vida de su padre intachable, pero con la misma omnipresencia y con ese ataque que tienen los Tigres. Entonces esta crianza al final no solo lo forjó como un atleta excepcional, sino también como un personaje complejo que empezó a definir o a desafiar esas normas sociales y raciales que había en ese momento. Porque, pues sí, al final el golf es un deporte que históricamente está asociado con la élite blanca, con connotaciones de exclusividad, pero al final se encontró este deporte con un hijo de un hombre negro, de una mujer tailandesa, que permitió romper cualquier barrera. Literalmente se convirtió en una de las personas, o con el segundo, con la persona que más ha ganado títulos en la historia de Grand Slams de golf, la segunda, para ser exactos, y que desde que empezó a jugar desde su juventud, 15, 16, 17 años, básicamente pudo ganar 3 veces seguidas. Nadie en la historia de ese torneo, que lleva más de 50 años, ha podido al menos repetir su título. Y Tiger ya lo había hecho 3 veces. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que Tiger era una persona especial. Pero que para nosotros, para poderlo aplicar nosotros en nuestra vida, es poder encontrar esa estrella polar, ese norte. Porque al final la historia de Tiger Woods es un testimonio de que con una visión clara y una disciplina inquebrantable podemos llegar al éxito o lo que nosotros queremos hacer.
Pero también es muy importante encontrar un guía. En este caso, en Tiger era su padre, Earl, que también necesitaba creer en su destino, necesitaba creer en él, en esa persona que estaba entrenando. Entonces, la visión es fundamental, es crucial. La disciplina va a crear una ventaja inigualable. Y aquí unimos un punto de una persona también que ganó muchísimo y que a mí personalmente día a día me marca más, y es Kobe Bryant. Y es: la disciplina va a crear una ventaja inigualable. En la medida que tú entrenes y acumules horas de práctica, de mejora en lo que tú quieras llegar, va a ser difícil que las demás personas te alcancen, porque al final eso es puro interés compuesto. Entonces de eso se trata. Se trata también de tener una mentalidad a prueba de balas. Hay una historia o una anécdota, y es que el papá Earl, mientras Tiger hablaba, le gritaba. Recordemos que el golf es un deporte de muchísima concentración, pero Earl le gritaba, le tiraba palos, le tiraba pelotas, para que él se desconcentrara, para que Tiger se desconcentrara. Y ahí fue donde cultivó esa mentalidad de acero. Y con esa última anécdota vamos a la lección número 3. Cultiva una mentalidad a prueba de balas. El golf es un deporte, como ya lo mencioné, de precisión, de paciencia y sobre todo de una inmensa presión mental. Tiger no solo sobresalió en esos aspectos, sino que también desarrolló una mente a prueba de balas, que le permitió operar con una frialdad y una concentración que pocos atletas en cualquier disciplina han igualado. Entonces la pregunta es: ¿cómo uno forja o crea una mentalidad tan implacable, capaz de convertir la presión en rendimiento? Su madre Tida no solo fue una figura de apoyo, sino también fue la coarquitecta de su psique competitiva, inculcándole la filosofía de ir por la yugular en el deporte. Le decía: tienes que ir por la garganta, con una franqueza brutal, porque si eres un poco amigable, volverán y te patearán el trasero. Así que si les ganas, si les quitas en el corazón el campo, vas a poder triunfar. Entonces imagínense el papá militar desde los 11 meses enseñándole a hacer su swing en golf, desconcentrándolo a propósito, y luego llega la mamá y le dice este tipo de cosas. Pues naturalmente la mentalidad de Tiger Woods, mezclando esos dos componentes, pues una mentalidad a prueba de balas, una mentalidad ganadora, una mentalidad de depredador. Y esto hizo que, con una mentalidad de sin piedad, si se quiere, ganó 33 torneos junior en un solo año. Con su frase icónica: el segundo lugar es el primer perdedor. Entonces, al final, esto resume perfectamente su absoluta aversión a la derrota y su compromiso inquebrantable con la dominación total. Esta perspectiva no deja un espacio para ser amigo en el juego de tus contrincantes, no. Que ahora se da mucho en esta época. A mí personalmente no sé qué tan amigos sean, pero me sorprende ver, por ejemplo, en la Fórmula 1, a veces ver a los pilotos ir a jugar pádel, ir a cenar. A mí personalmente eso me parece raro, porque pues la Fórmula 1 es un deporte de también era la yugular. Entonces, no sé, creo que va en contravía, pero no nos desviemos. Al final, el objetivo de Tiger Woods no era solo ganar, sino también aniquilar al oponente, una victoria sin paliativos. Es increíble cómo ya empezamos a diseccionar la mentalidad de Tiger, ¿no? Y es que la capacidad de él para rendir bajo presión era inmensa. Y al final, esto era un resultado, no de la suerte, sino que había sido cultivada con la misma intensidad que su swing. Es decir, también había practicado. No era algo que dejaba la suerte, porque pues al final me acuerdo muchísimo de Felipe Zuluaga. Lo hemos tenido en el podcast, lo puedes encontrar en el episodio de él. Lo entrevisté
Él es el director de Real Estate by Mis Propias Finanzas. Su capítulo se llama Una mentalidad de acero. Yo hablaba con él y yo le decía, no, es que el tenis es un deporte supremamente difícil. Y él me decía, sí, pero el golf aún más, porque en el tenis te puedes equivocar. Recordemos que en el game, para ganar un game, necesitas ganar 5 puntos. Te puedes equivocar, puedes llegar al desempate y puedes aún así ganar. Mientras que en el golf, si te equivocas en un golpe, naturalmente, pues vas a tener más golpes al final de todo el ejercicio. Recordemos que al final el golf es tener menos golpes en los 18 hoyos, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve supremamente importante no solo practicar los golpes físicos, su swing, sino también la mente, porque no te puedes desconcentrar. Entonces, vuelvo y digo, desde muy joven, Earl, con su experiencia militar, se propuso construirle a Tiger una mentalidad o una mente a prueba de balas. Desde los 12 años, Tiger fue sometido a una escuela de perfeccionismo de Woods, donde incluía tácticas de guerra psicológica, lo que ya les había mencionado en la lección con la que inicié este espacio, y es técnicas de prisionero de guerra. Simplemente quería hacerlo inquebrantable. Ojo con esto que dice él, decía Earl, quería asegurarme de que nunca se encontrara con alguien que fuera mentalmente más fuerte que él. No, esto es impresionante, porque ahí es donde nos damos cuenta que eso fue un elemento fundamental y lo sigue siendo. Es un elemento diferenciador de las personas que logran muchas cosas bajo presión. Si lo queremos extrapolar a toda la parte del deportista, pues eso hace a grandes campeones. Porque hacer un drive, un revés en tenis, creo que el top 100 lo hace muy bien. Y hablo de tenis porque pues conozco más de tenis. Yo me imagino que en golf debe ser algo muy similar. El top 100 o el top 50 de golf, todos harán swings muy similares. Pero lo que define realmente quién es el campeón, quién es el que marca la diferencia, es esa mentalidad. Y eso era lo que Earl sabía. Y le quiso agregar a su hijo. Entonces, eso fue clave. Ahora, otro pilar de su entrenamiento mental fue el poder de la visualización y las afirmaciones positivas. Desde que estaba en el colegio, Tiger escuchaba religiosamente cintas motivacionales y de autoayuda proporcionadas por su padre con mensajes destinados a la grandeza. Incluso pegaba frases en la habitación, como creo en mí, seré dueño de mi propio destino, sonrío a los obstáculos, soy firme en mi resolución, cumplo mis resoluciones poderosamente, mi fuerza es grande, mi apego a ello, a lo fácil y naturalmente, mi voluntad mueve montañas, me enfoco y lo doy todo, mis decisiones son fuertes, lo hago con todo mi corazón. Estas son frases que escuchaba en sus grabaciones con tal frecuencia que, como ha señalado Earl a lo largo, o señaló a lo largo pues, de la carrera de Tiger, literalmente esto permitió que su mente, su visualización y sus afirmaciones positivas empezaran a tener una autoprogramación mental que construiría una confianza única, pero que también le permitiría poner en mute o silenciar el mundo exterior cuando se necesitaba. Clave esto. Es algo que me parece importantísimo. Poder programar la mente. A veces creemos que el entrenamiento más importante es el físico, lo que nosotros podemos ver, sentir. Pero no, al final trata siendo los de la mente. Y veámoslo, porque al final esto también lo vemos en Michael Jordan. O lo vemos en Kobe Bryant. Al final esta gente lo que hacía también era ver las grabaciones de sus ídolos
ver las grabaciones de de sus competidores, de sí mismos, para ver cómo podían seguir mejorando cada parte de su juego. Y eso mismo hizo Tiger a los 10 años, cuando veía las grabaciones de Jack Nicklaus. Este señor es el más ganador de todos los grandes majors en la historia del golf. Tiene 18. Y lo que hacía Tiger era observarlo desde que era niño. Quería saber él dónde estaba, qué hacía, cómo se preparaba ante cada torneo. Y literalmente pegó una lista detallada de todos los logros, detallados por edad en una pared. Lo que quería era derrotar o acabar con los récords. Entonces aquí nos damos cuenta que la mentalidad de Tiger es increíble. Y ahí es donde nosotros también podemos aplicar en eso a nuestra vida. ¿Cómo podemos programarnos mentalmente? ¿Cómo podemos entrenar la mente para asegurarnos que tengamos fortaleza mental ante cada obstáculo que se nos presente, pero que también confiemos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos entonces crear un discurso, escuchar unas grabaciones, ver unas frases que nos inyecten motivación, que nos permitan dominar la autoafirmación, pero también la visualización, visualizar el éxito? Literalmente, poder también silenciar a todo el mundo. Lección número 4, y es enfrentar tus sombras. Ese legado familiar, esas consecuencias personales que naturalmente tiene cualquier causa, cualquier cosa con tanta intensidad que se hace. Y al final, pues Tiger era una figura pública, icónica, donde el brillo de sus logros contrasta con las sombras de su vida personal. Y aquí yo no me voy a poner a juzgar a nadie, ni mucho menos. Yo no conozco a Tiger, no conozco pues cuáles son esos pensamientos diarios que él enfrentaba en ese momento, todo lo que pasó. Al final pues tuvo diferentes escándalos públicos, bien sea por consumir drogas, medicamentos o pues con infidelidades. Al final la pregunta es cómo los legados familiares o esos traumas que nosotros tenemos pueden moldear las decisiones y el destino de un individuo, incluso cuando una persona pues en teoría lo ha logrado todo y está en la cima. Ya, como ya te lo mencioné, tuvo un escándalo sexual 2009-2010. Luego pues también pues tuvo algún tipo de consumo de drogas. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que también esa obsesión sin duda nos puede permitir o nos puede llegar a hacer cosas únicas, cosas diferentes. Pero que también es sumamente importante enfrentar nuestras sombras, enfrentar todos nuestros traumas, esas condiciones que básicamente creemos por definición que son ciertas, pero quizás no. Quizás simplemente son pensamientos impuestos por nuestros papás, por nuestro círculo social, por la misma sociedad. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, o por lo menos, si no somos nosotros mismos, tratar de comprender ese contexto externo de cómo una persona fue criada. Entonces esta lección es corta porque pues, yo no creo que sea yo una persona que tenga que juzgar a Tiger más que todo, pero sí que es cierto, o lo que podemos aprender es tenemos que enfrentar nuestras sombras internas, esos legados familiares no resueltos, porque nos permiten al final, o lo que van a hacer es que nosotros seamos nuestra propia trampa. Entonces identificamos cuáles son esos patrones heredados, comprender cuál es ese costo que vamos a tener que
pagar, si se quiere, por lograr nuestros objetivos. Y naturalmente, pues, aceptar que cada proceso es personal y que cada uno de nosotros es un ser complejo por naturaleza. Clave eso, clave buscar o encontrar internamente cuáles son esas cosas con las que nosotros tenemos que luchar diariamente. Y lección número 5, la redención es un camino, no es un evento nada más. Al final, esta caída de Tiger Woods, muy mediática, todo el mundo hablaba de eso, hablaba de si realmente iba a volver, no solo por el aspecto psicológico y todo lo que había vivido, sino porque también esa perfección que logró casi que en la temporada 2000 y en toda esta década, pues eso también le cobró factura en su cuerpo. Literalmente se rompió el ligamento cruzado anterior, se desgarró. También tuvo un esguince en la colateral medial, tenía una lesión crónica de cuello, tendón de Aquiles desgarrado, múltiples cirugías, 4 cirugías de espalda, incluyendo una fusión espinal. Incluso ganó un torneo lesionado, fracturado. Entonces ahí nos damos cuenta que la fortaleza mental de Tiger era impresionante, que básicamente podía aguantar muchísimo dolor, pero no siempre se puede aguantar todo esto a nivel físico, a nivel mental. Pero ya en ese regreso fue algo impresionante, porque allá en el 2019, en el Masters de Augusta, donde todo el mundo decía que no creían en él, que era imposible que volviera, Tiger Woods, fiel a su espíritu, de no rendirse, con esa mentalidad forjada de voy por todo, voy a buscar la perfección de su padre, se negó a aceptar que era el final de su carrera. Y lo que siguió fue un regreso extraordinario, un testimonio de resiliencia, de voluntad de hierro, considerado por muchos, vuelvo y digo, como uno de los mayores regresos de la historia del deporte moderno. En 2018 nadie creía en él. Volvió a ganar un torneo que le permitió jugar el Masters. Y allá en 2019 volvió a ganar 11 años después de su último gran torneo. Después de una década de escándalos, de lesiones, estaba mal. Pero esto también nos permite llevarnos una imagen de lo que era Tiger Woods. Una narrativa poderosa de resiliencia, de superación de la adversidad, de redención personal, de entender, de volver, de superar esos demonios, de entender, superarlos y decir, ok, a partir de ahí soy otra persona, de pronto con algunos aspectos de mi esencia que no puedo cambiar, pero a partir de ahí soy una persona totalmente diferente y logro alcanzar lo que me proponga. Entonces, esa redención siempre va a requerir confrontación con sí mismo, quizás si eres una figura pública con más personas. Y al final se trata de perseverar, adaptarse y seguir adelante. Esos 3 elementos: perseverar, adaptarse y seguir adelante. De nada más. Esa fue la última lección de esta historia de la vida de Tiger Woods, desde un niño prodigio moldado con una disciplina casi brutal por sus padres, un atleta dominante que redefinió el deporte, el golf, se convirtió en un fenómeno global, una mentalidad inquebrantable, pero que también hizo que tuviera una caída estrepitosa que probó su carácter y su cuerpo. Básicamente la historia de Tiger Woods es un estudio de caso sobre la ambición llevada al extremo, la disciplina obsesiva y las complejidades de una fama desmedida. Porque claro, es fácil desde acá juzgar, pero yo estoy seguro que no nos alcanzamos a imaginar esa cantidad de interacciones
que una persona en ese momento o en ese aspecto de su vida puede tener. Entonces, recordemos, al final se trata de la búsqueda de la excelencia, el poder de la disciplina y la visualización, de creer en sí mismo, de ignorar las distracciones, de tener resiliencia y entender que siempre va a haber un héroe, pero hay que reconocer las fallas y su humanidad. Eso no, que no se nos puede olvidar. Porque al final su redención no fue borrar el pasado, sino construir un nuevo capítulo sobre la perseverancia y el crecimiento. Entonces, para finalizar, Tiger Woods nos recuerda que a pesar de las cumbres alcanzadas, somos en esencia seres humanos complejos, formados por nuestras experiencias tempranas y capaces de una asombrosa capacidad de recuperación. Tiger Woods es uno de los mejores deportistas de la historia, yo creo. Personalmente me puse a investigar sobre él y no conocía todo su impacto, pero sin duda alguna está en mi top 3 de deportistas o de personas que han cambiado la historia, no solo del golf, sino del deporte en general, y de cómo un humano puede hacer push o puede mover los límites. Cuéntame en los comentarios, yo feliz de escucharte, qué parte de la historia de Tiger Woods te resuena más, qué lección crees que es la más poderosa para aplicar en tu vida, y si crees que este capítulo le puede servir a alguien más, compárteselo, que estaré feliz de que todos podamos seguir aprendiendo y buscando ser los CEOs de nuestra propia vida. Te mando un gran abrazo.